Es momento de conversar con quienes lideran ideas transformadoras. Sin pretexto. 1:12 p.m. A propósito de la discusión en el Parlamento de la ley de usurpaciones, toda la crítica, todo el cuestionamiento que hubo y el fuego cruzado entre oficialismo y oposición, recordemos que el tema de los campamentos de viviendas, ¿no es cierto?, de personas que buscan una manera, ¿no es cierto?, de hacer frente al déficit de vivienda en Chile, quedó fuera de la discusión, por lo menos quedó fuera hasta marzo del 2024, ¿verdad? Eso es parte de un acuerdo, de un consenso que se llegó entre oficialismo y oposición, porque los campamentos que hay en nuestro país tienen características distintas. En la mayor parte de los casos se trata de personas que tienen un grave problema de déficit habitacional y que buscan de esta manera poder hacer frente a ese problema, que tiene una serie de otros elementos como el hacinamiento y otras consecuencias. ¿No es así? Bien, queremos hablar de un tema que evidentemente es importante porque fíjense que el programa de emergencia habitacional del gobierno ni siquiera, se ha dicho, va a poder revertir la tendencia a que sigan creciendo los campamentos, ¿no? Y que las personas busquen en ellos una manera, insisto, de hacer frente a sus problemas graves de vivienda. Y en esta oportunidad queremos conversar con Joan McDonald. Ella es Premio Nacional de Urbanismo 2022. Es además, fíjense, la primera mujer en lograr este reconocimiento otorgado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y además docente integrada, ¿no es cierto?, en diseño arquitectónico de la Escuela de Arquitectura de nuestra universidad. Joan, un gusto de tenerte con nosotros esta tarde. ¿Qué tal, Mirna? Qué gusto de hablar contigo sobre un tema tan importante como el que estás planteando. Absolutamente, pero mira, quiero partir preguntándote lo siguiente, porque antes de entrar entonces en la perspectiva, o más bien en el escenario que se abre de los problemas de vivienda y los problemas de los campamentos en Chile, partamos haciendo una revisión histórica. Chile se ganó un merecido reconocimiento, si no me equivoco, por hacerse cargo de las viviendas sociales en buena parte del siglo XX. ¿Qué pasó con aquello? ¿A qué te refieres tú? ¿A mis cargos en el Ministerio de Vivienda o en lo que he estado trabajando en el resto del mundo? Claro, porque, exacto, me interesa mucho que nos metamos ahí un poco para entender cómo pasamos de ser un país que había sido valorado de alguna manera, ¿no es cierto?, se había hecho un reconocimiento respecto de su preocupación, hablemoslo así, por enfrentar este tema, y estamos hoy día enfrentando un desafío que pareciera ser que no vamos a lograr revertir en el corto plazo. Sí, algo nos pasó en el camino porque teníamos fama de ser los campeones, al menos en América Latina, en el tema de la vivienda. Estábamos ya hace mucho tiempo, desde el 1906, que estamos trabajando en el tema. A medida que aparecen los problemas habitacionales, se han ido encarando por los distintos gobiernos. Íbamos como avión, pero de repente nos encontramos con esta crisis que realmente es bastante fea, ¿no? Con 1 millón de viviendas, dicen algunos, que faltan, lo cual, claro, es una cosa bien grave. ¿Cómo llegamos a esto? Claro. Es interesante verlo. La verdad es que hasta el golpe militar, prácticamente cada gobierno iba poniendo su visión del tema de vivienda y cómo había que encarar los problemas, cuáles eran los más importantes, y preparaba sus programas. Ahí tenemos Operación Sitio, tenemos los programas de movimientos populares en tiempo del presidente Allende. Antes de eso, las grandes erradicaciones del gobierno de Alessandri. O sea, cada gobierno iba poniendo su visión del tema. Exacto. Y claro, después aparece este enfoque neoliberal del subsidio habitacional, que al principio parecía bien atractivo y revolucionario. De hecho, fuimos uno de los 3 países que pioneros en esta línea, ¿no? Con Colombia y Costa Rica en este enfoque ABC, que se llama ahorro más bono más crédito, que iba a revolucionar toda la entrega de viviendas sociales. Y no ha sido así, la verdad, porque es un enfoque que lo ve fundamentalmente desde el punto de vista financiero. O sea,
plantea que el mercado es el mejor productor de viviendas, ¿no es cierto? Y que lo que tiene que hacer el Estado es ayudarle a los que no pueden acceder a ese mercado con un bono para que puedan entonces comprarse una vivienda en el mercado. Y eso no ha funcionado tan bien porque la realidad del hábitat es bastante más compleja que eso. Hacen falta muchas casas para la gente que no tiene viviendas, y el mercado hasta ahora no ha sido capaz de entregar tantas viviendas como se necesitan. En eso estamos. Claro, Joan, y cuéntame lo siguiente, ¿cuál es hoy día la cruda realidad del déficit habitacional que tenemos en Chile? Mira, el déficit es en el fondo matemáticamente la diferencia entre la cantidad de hogares o unidades de domésticas que quieren vivir en una vivienda separada y las viviendas que hay, que sean aceptables o no aceptables, depende del criterio que se aplique. Hay distintos cálculos. El gobierno ha dicho 650.000 viviendas faltan. La Cámara de la Construcción ha entregado un número mucho mayor, dice 935.000, y si le sumamos la gente que está en la calle y la gente en campamentos, supera ampliamente el millón de viviendas. Eso es más incluso que lo que encontramos nosotros en el año 90, cuando volvió la democracia en Chile. Es un tremendo déficit que hay que encararlo con imaginación y con mucho entusiasmo. Y ese déficit, perdona Joan que te interrumpa, ese déficit, ¿por qué llegamos a ese déficit? ¿Cuáles son las razones que lo explican? Mira, hay algunas que son atribuibles a nosotros y otras que nos llegaron. Por ejemplo, es innegable que el COVID empobreció a nuestra población, golpeó especialmente a nuestro continente latinoamericano y se ensañó con los asentamientos precarios, haciendo que la gente fuera aún más pobre de lo que era antes, ¿no? Eso claramente afecta las posibilidades de acceder o a un arriendo, a una compra de vivienda por parte de los más pobres. Acentuó entonces ese hacinamiento. Bueno, después algunos esgrimen con mucha fuerza el asunto de las migraciones, que significó de hecho que tenemos más del 8% de la población que teníamos antes por efecto de las personas que han llegado a vivir en el país, que eso también estaría entonces demandando más vivienda. Pero también hay y en eso tenemos que revisar nuestras propias miradas al tema. Hay en la política habitacional hace tiempo que se está notando una tendencia, diría yo, a que parece muy respetable, ¿no?, de aumentar la calidad en las viviendas, pero si no aumentan en la misma forma los recursos para absorber los costos mayores que van teniendo esas viviendas, al final empiezas a hacer menos viviendas, ¿no? Y fíjate entonces Sí, es interesante lo que tú señalas. Estamos conversando a esta hora con Joan McDonald, Premio Nacional de Urbanismo 2022, docente además del máster integrado en diseño arquitectónico de la Escuela de Arquitectura de nuestra universidad. Joan, es que es muy interesante lo que tú estás señalando, porque efectivamente uno ve mayor dignidad en las viviendas sociales que se están construyendo, yo diría que en los últimos 2-3 años, ¿no? Se ve una notoria, es decir, que lo que implica que ya pasamos de la casa, perdón, lo voy a decir porque es muy discriminador quizás, o es ponerle una etiqueta, pero así fue planteado en su minuto, las llamadas casas Chubi, ¿no es cierto?, que tenían estas, que eran como cajitas de fósforo, ¿verdad? Y hoy día por lo menos se está entendiendo que hay que elevar el estándar de dignidad sobre todo. Pero lo que tú estás diciendo es que no sacamos nada con eso si eso no va de la mano de aumentar el número. Entonces, en otras palabras, Joan, ¿significa esto que para muchas familias tomarse un terreno, que es un tema súper complicado, ya vemos la discusión que hay en el Parlamento, es como la única alternativa que les queda? Es una muy buena alternativa, me parece a mí, ¿no? Desde el punto de vista claro, si no tienes otra forma de resolver el tema de la vivienda, ¿qué vas a hacer, no? Si cada vez hay la política habitacional te está dejando fuera y no te mete en la fila de los que van a ser beneficiados, empieza a ser parte de este universo de los que sobran, de los que quedan pendientes para no se sabe cuándo.
en el propio programa de emergencia del gobierno que plantea que faltan 600, que faltarían 650.000 viviendas y está proponiendo en los 4 años hacer 290.000 viviendas. Ahí ya tienes una diferencia, 260.000, perdón, tienes una diferencia notable de gente, y si aplica lo que dice la Cámara, entonces son cerca de 700.000 familias que van a quedar ahí en estos 4 años dando vueltas sin solución, porque se han dado soluciones quizás muy buenas para el resto, pero para ellos no les tocó. ¿Y qué van a hacer? Tienen que organizarse y tomarse un terreno y ver cómo se las arreglan hasta que puedan resolver su problema. Eso me parece una respuesta más que un problema, ¿no? ¿Y puede el Ministerio de Bienes Nacionales reconvertir ciertos terrenos? ¿Hay una alternativa ahí a la cual puede echar mano el Estado? Sí, yo pienso que el Estado ahí tiene claro, el tema del suelo es fundamental. La gente prácticamente lo que está pidiendo es que le den suelo, porque las casas se las pueden hacer. Serán al principio bastante precarias, pero están absolutamente confiados, y mi experiencia en todos los países que he visitado es que finalmente si no se les molesta demasiado, incluso si se les apoya, llegan a ser buenos barrios, estos barrios que se forman a partir de los campamentos. No todos, porque claro, hay lugares donde no pueden quedarse, pero la mayoría sí tienen buen sentido de ubicarse, donde pueden algún día llegar a ser un buen barrio. Pero no hay que estigmatizarlo en términos de decir, mire, esto no sirve para nada, lo que usted está haciendo es un delito y punto, sino que tratar de entender y dialogar con ellos para ver formas en que puedan avanzar, ¿no es cierto?, estos procesos de autoalojamiento que se están dando con tanta fuerza en todo el mundo, porque la verdad es que en ninguna parte está bastando con lo que hacen las empresas constructoras para acoger y dar techo a toda la gente que lo necesita, ¿no? Ahora, ¿cuánta es la cantidad de personas que se calcula, Joan, que van a estar pujando, digamos? Porque, claro, aquí estamos hablando de que hay un déficit de 700, entre 650.000, como dices tú, y 900.000. Ahora, aquellos que van, ¿no es cierto?, y se atreven y desafían a la autoridad y desafían las leyes, ¿no?, y toman terrenos, ¿no?, eso es un grupo mucho más reducido. Entonces, ahí hay un tema súper complejo también para los gobiernos, como por algo, y nuevamente vuelvo a la discusión en el Parlamento, o sea, por algo el tema de los campamentos quedó fuera de la discusión, pero resulta que esto va a ser solo hasta marzo del 2024, o sea, a partir de abril del 2024, quien se tome un terreno va a tener que asumir, si es que la ley sale despachada con todas las características de la discusión, incluso va a tener riesgo de penas de cárcel. Sí, ahí yo diría, a ver, dos reflexiones. Consultando, por ejemplo, lo que ha pasado en Colombia, donde hay muchas de estas invasiones, incluso organizadas por los organizadores piratas, digamos, que hacen negocio de esto. A la larga, las Cortes, cuando se trata de invasiones de realmente necesidad básica de viviendas, no es que lo consideren legal, no, sigue siendo ilegal, pero la verdad es que tratan con un poco más de visión social esos casos, y dan plazos o tratan de encontrar maneras de salir de la situación para no castigar mucha gente que ya está pasándolo bien mal. Lo otro es que la cantidad de gente que va a ir a terreno a tomar campamentos, yo no puedo saberla, pero lo que sí, en mi experiencia me dice que en la medida que existan otras alternativas, que se abran alternativas reales y que comprendan este problema y que sean suficientemente eficaces para darles otra alternativa, no necesariamente se van a ir por lo ilegal. El chileno es bastante legalista, y si encontrara otra forma de resolver su tema, yo creo que optaría por eso. ¿Ah? Es absolutamente cierto lo que tú señalas, Joan. Joan, se nos acabó el tiempo, pero agradecidísimos de haber estado contigo en esta tarde. Joan McDonald, Premio Nacional de Urbanismo 2022. Ojo, es que quiero resaltar esto porque es importante. La primera mujer en lograr este reconocimiento otorgado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, pero por supuesto, porque yo siempre digo lo mismo, Joan, los hombres, pucha, que son buenos para tirarse flores, pero nosotras las mujeres como que escondemos nuestros triunfos y nuestros logros. Así que, con mayor razón, muchas gracias por haber estado esta tarde.
Gracias a ti, Mirna, y nos veremos. Hasta De luego. todas maneras, un abrazo para ti. Buen fin de semana. Igual. Gracias.